Mi nombre es Verónica Núñez Amaro, soy directora de comunicación en Wingu y estoy aquí para presentar la primera charla rápida de esta sala que se titula «Y el periodismo de investigación, un aliado y fiscalizador en la gobernanza de Internet». Seguida esta sesión va a estar también la charla Estampando Resistencia, brechas y violencias digitales hacia personas con identidades de género, así que les invitamos a quedarse. Y vamos a empezar esta charla rápida dando la bienvenida a Marión Briancesco, quien nos acompaña como ponente de esta charla. Marión es periodista e internacionalista, apasionada por el periodismo investigativo, el periodismo de datos, los derechos digitales y la intersección entre las nuevas tecnologías y la política internacional. Ha adquirido experiencia en diversos medios de comunicación y ha trabajado en iniciativas relacionadas con los derechos digitales y la gobernanza de Internet. Actualmente es directora de programas de Provox, organización dedicada a la investigación digital en contextos autoritarios. Y vamos a estar conectadas con el moderador virtual Pablo Medina Uribe de Clip. Así que te doy la bienvenida, Marión. Muchas gracias por traernos este tema. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, muy buenas tardes a quienes nos acompañan aquí virtual y también buenos días o buenas tardes a quienes nos estén acompañando en modalidad virtual. De previo quiero decir que estos días estaba un poquito afectada la garganta, entonces vamos a ver cómo me va ahí con la respiración y demás, pero espero que todo salga bien. En todo caso es una charlita rápida y al final también voy a tener como una pregunta disparadora porque también me encantaría escucharles. Si me ayudas por favor con la presentación, acá. Está, perfecta. Solo que esta no es la primera diapositiva. Esta, perfecto. Yo hoy quiero empezar compartiéndoles como una inquietud que a mí me viene acompañando desde hace un tiempo, ¿no? Y es que si el futuro de Internet se discute en espacios como este, en los foros de gobernanza de Internet y demás, ¿por qué casi nunca se habla de periodismo? Yo rara vez me encuentro con colegas y entonces me pregunto ¿por qué sucede esto, no? Y yo creo que no se puede pensar en el futuro de Internet sin quienes finalmente lo narran, quienes lo vigilan o quienes traducen realmente lo que está en juego. Y me refiero también como a ese periodismo que es fiscalizador, que investiga abusos de poder, que expone operaciones de influencia, incluso que investiga cómo está funcionando la infraestructura digital, quiénes la controlan, los efectos ambientales y demás. Esa es la pregunta que, como les decía, me he hecho en los últimos años. Normalmente es esto de ¿por qué el periodismo no tiene un asiento o un rol más presente en todo esto? Podemos pasar a la siguiente. Y entonces, para presentarme, nuevamente hicieron ya una muy buena introducción, pero solo quiero recalcar que mi nombre es Marión, soy periodista, es parte de lo que me motiva, ¿no?, para presentar esta charla rápida. Soy internacionalista también y actualmente soy directora de programas de Provox, que es una organización donde investigamos narrativas sociopolíticas, particularmente de desinformación en países autoritarios, pero también trabajamos en la defensa o la lucha contra la desinformación y en la defensa de los derechos digitales. Bien, algo que pasa actualmente es que en América Latina no solo estamos viviendo procesos autoritarios en algunos países, sino que también cada vez estamos enfrentando formas más sofisticadas de poder digital. ¿Y a qué me refiero con esto, no? A que hay vigilancia, operaciones de influencia, regulaciones opacas y un creciente poder de las tecnológicas. ¿Y qué sucede? Que el periodismo realmente ha logrado documentar que esto está sucediendo y por eso es tan importante que en estos espacios se comparta qué está haciéndose al respecto. Por ponerles un ejemplo, en Provox recientemente publicamos una investigación que la trabajamos con Diario de Cuba, que parte de los hallazgos que tuvimos es que entre 2021 y 2025
se ha logrado registrar al menos 42 personas que han sido encarceladas por publicar en redes sociales y de hecho más de 100 personas se ha documentado que han sido perseguidas por este mismo hecho, por el hecho de publicar en redes sociales, porque hay un aparato muy fuerte de represión en este país hacia las personas que participan en su activismo como ciudadanos en estos espacios digitales. También, por ejemplo, hemos documentado en países autoritarios, nuevamente, por ejemplo, Venezuela, Cuba, Nicaragua, cómo la cooperación existe entre estos regímenes para trabajar como un control o modelos digitales de control comunicacional. Entonces, es parte de lo que hemos venido también trabajando. Y lo más importante de esto es que lo hemos hecho en alianza, lo hemos hecho con medios locales, los hemos hecho también con medios en otros países, porque también se trata de un tema transnacional, no es algo que únicamente ocurra en un país o que ocurra de manera aislada. Siguiente, muchísimas gracias. Y bueno, realmente esto es algo que están haciendo también muchos otros colegas alrededor de la región, de toda América Latina. Pueden ser como medios pequeños, medios grandes, pero finalmente también con esta finalidad de un periodismo crítico e independiente. Por ejemplo, tenemos el trabajo de lo que ha hecho Conectas con proyectos como La Hora de Venezuela en las elecciones, pero también La Hora de Bolivia, ¿no? Que monitorean en tiempo real el discurso político y bueno, se ha trabajado, ¿verdad?, investigando narrativas desinformativas en momentos tan claves como estos en particular. Otra investigación que esta fue liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y Agencia Pública, que es un medio de Brasil, donde se investigó cómo funciona todo el lobby de las Big Techs. También trabajaron una base de datos que a mí me parece interesantísima porque son alrededor de casi 3.000 acciones de influencia que lograron documentar entre 2012 y 2025 en 11 países y la Unión Europea, ¿no? Entonces vemos cómo se trabajan diferentes investigaciones donde esta también de la influencia de las Big Tech, un poco también de la influencia de la infraestructura digital en América Latina. Entonces, de nuevo, son hallazgos que son importantes también que se presenten en este tipo de espacios. Y lo que les mencionaba es que muchas de estas investigaciones tienen algo en común y es que trascienden fronteras, es encontrar esos patrones comunes que pueden existir en diferentes países y que se empiezan a repetir. Entonces es también la importancia no solo de la historia local, que evidentemente también es importante, sino también la historia transnacional y cómo está operando en diferentes países. ¿Y por qué eso? Porque bueno, en otros países también o de manera transnacional ocurre manipulación digital, vacíos regulatorios y abusos de poder que, como les decía, no se queda en un solo país. Pero el tema es que hacer este tipo de periodismo no es nada sencillo. Hay riesgos personales, hay criminalización, hay una persecución no solo a periodistas, sino también a activistas, a personas que están trabajando en sociedad civil. También hay desafíos técnicos, la verdad es que las redes sociales en los últimos años han tenido restricciones crecientes que hacen que sea más difícil trabajar manipulación digital. Por ejemplo, antes habían softwares que permitían recopilar información de datos que habían, por ejemplo, en X, y ya ahora eso es más complicado. O teníamos también una herramienta como CrowdTangle que permitía que se recopilaran datos igual de plataformas de Meta y que ahora ya no existe esa plataforma y entonces hay que buscar formas de cómo se sigue haciendo este trabajo de manera innovadora. Y también enfrentamos un reto narrativo, ¿no?, que es cómo traducir a un lenguaje más sencillo, más cotidiano, porque finalmente los temas de tecnología es algo muy cotidiano, pero a veces se llega a tecnificar tanto que no estamos llegando realmente como a las audiencias de la forma más clara. Y entonces les decía, ¿cómo lo hacemos, no? Lo primero lo hacemos con creatividad e innovación tecnológica. Por ejemplo, en Provox hemos trabajado diferentes instrumentos y metodologías internas para el monitoreo y el análisis en las plataformas digitales. También, de hecho, una herramienta para el monitoreo particular de TikTok, que es otra red social que, bueno, en los últimos años se ha popularizado mucho. También todo el tema de discursos de desinformación y demás están presentes en esta red y es importante seguir con este monitoreo. Y otros colegas y aliados periodísticos también están haciendo diferentes innovaciones y muchas veces con el desafío de todo lo que implica no solo el desarrollo tecnológico, sino también incluso los temas de financiamiento. Lo hacemos también con alianzas, que esto es bastante importante. Por ejemplo,
en una serie de periodismo de investigación llamada Los Ilusionistas, que fue coordinada por el CLIP y también participó en este caso Provox. Como parte de la colección informativa Se Informa, fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo de Investigación 2025 de IPIS Venezuela, un reconocimiento bastante importante también. Y el proyecto Operación Retweet, que no sé si ustedes habrán visto ese proyecto donde se utilizaban como agentes de inteligencia artificial para proteger como la identidad de periodistas y demás, y toda la divulgación se hizo de esa forma, una forma bastante innovadora también de hacer un uso diferente de la inteligencia artificial. Este proyecto fue desarrollado en alianza con más de 200 periodistas y 14 medios y recibió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria 2025. Entonces es importante también que se reconozca el trabajo que se está haciendo a nivel de investigación en otros espacios. Pero creo que ante todo, y respondiendo a cómo lo hacemos, es con resiliencia y rigurosidad. La verdad es que este año ha sido complicado para muchas organizaciones de la sociedad civil, para muchos medios independientes, y a pesar de eso se sigue trabajando, se sigue documentando lo que está ocurriendo, y por eso es tan importante seguir apoyándolo, y como les decía, que también se hable de eso en estos espacios donde finalmente estamos hablando de gobernanza y finalmente ese eje transversal también con la parte de Internet. Entonces, como les decía, finalmente estamos encontrando evidencia, estamos viendo que hay una oportunidad para atender como esos puentes entre periodistas, sociedad civil, entre formuladores de políticas públicas, y que en estos espacios que se está hablando sobre el futuro de Internet tenga más presencia el periodismo. Y finalmente, si el periodismo no está en el centro de las discusiones sobre el futuro de Internet, entonces estamos dejando por fuera una pieza que es muy clave para garantizar transparencia, rendición de cuentas y defensa de derechos. Así que a mí me gustaría, en los minutitos que me quedan, porque esta es una charla bastante rápida, preguntarles, ¿y el periodismo de investigación dónde creen que debería estar en este ecosistema? Me encantaría escucharles al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien? Yo sé que llegué tarde, pero conozco la investigación. Y primero, pues felicitar y agradecer tanto el trabajo del CLIP, o sea, como de todos, porque creo que es muy valioso tratar de lograr mecanismos por los cuales visibilizar cosas que son muy ocultas, como por ejemplo el papel que están jugando muchas de las grandes compañías de tecnología en los procesos de incidencia y en políticas y en la construcción de políticas públicas en la región. Entonces yo celebré muchísimo esta investigación, o sea, primero eso. Y ya sobre cuál es el papel del periodismo, el periodismo siempre debería poder incomodar, y también tendría que estar incomodando a todos los actores que estamos acá plantados, y esto es si necesitamos mayor fiscalización sobre lo que está pasando con las grandes tecnológicas, pero también lo que está pasando con las organizaciones de sociedad civil, lo que puede estar pasando con la academia. Y ahí hay una labor importante, y pues obvio con el gobierno siempre, el periodismo siempre se mete con los gobiernos, pero en estos otros actores que no necesariamente son tan perceptibles por la opinión pública en la construcción de políticas, es muy bueno que ustedes puedan seguir haciendo investigaciones de este tipo. Y algo que nos pasó particularmente para este foro de Internet fue que nosotros dejamos como en la sección de actores a los medios de comunicación como un actor más, y creemos que podemos tratar de pensar que si eso se mantiene en el tiempo, ustedes sean otro actor dentro de la gobernanza de Internet. Ah, sí, perdón, sí, hola, mi nombre es Pilar Sáenz, trabajo para Fundación Carisma y ya, fan del CLIP y el resto del trabajo de ustedes. Muchísimas gracias. Esto que mencionaba de que cuando yo me estaba inscribiendo yo dije, wow, es la primera vez que en un foro de gobernanza de Internet me registro y existe la categoría medios de comunicación. Entonces eso, porque a veces pasa que uno se registra tal vez como sociedad civil, pero puede ser que no entre particularmente, porque me pregunto, ¿qué pasa con los medios privados, no? Entonces, es como muy distinto entre el sector privado, ¿no? Y sí, yo creo que realmente en estos espacios algo que se hace o se refuerza mucho en el tema de gobernanza de Internet es lo multisectorial, o sea, las múltiples partes interesadas.
y se sabe que estas investigaciones pueden incomodar a algunas de esas múltiples partes interesadas, pero es parte de la riqueza de ese debate y de esa interacción que se puede tener acá. No sé si tenemos alguna otra comentario o pregunta aquí de parte de la audiencia presencial o si tenemos algo de parte virtual, si me podrían indicar, por favor. Que por cierto aprovecho para dar un agradecimiento a nuestro moderador virtual, Pablo Medina del CLIP, y también a la relatora de esta sesión, María Virginia Marín de Provox. ¿Alguien por acá? Adelante. Buenos días, mi nombre es Paula Rodríguez, yo también trabajo para Fundación Carisma y lo que quisiera mencionar es que en América Latina, pero específicamente en Colombia, hay un afán regulatorio frente a las plataformas que ha llevado a que muchos de los discursos de estas grandes corporaciones se resguarden en la libertad de expresión para no tener ningún tipo pues, de controles. Y un poco la lucha de Carisma en estos temas de incidencia ha sido esa dualidad entre, y con otras organizaciones que defienden periodistas, entre que hayan unos controles pero que no se censuren contenidos que son de interés público. Yo creo que un poco a eso responde el papel que debería tener el periodismo de investigación en estos contextos, porque es un tema que es fundamental, que es controvertido, pero que muchas veces no se tiene en cuenta y sabemos la importancia pues, de que se puedan escuchar opiniones diversas y sobre todo de la información. Y yo tenía una pregunta frente a esos, digamos en Colombia hay como un fenómeno que supongo que puede ocurrir también en otros países de América Latina y es algunos medios, no sé si decirles medios, como se resguardan en que son medios, o periodistas, pero que finalmente no hacen ningún tipo de contraste con la información y tienen gran acogida, son masivos. No digo que no debería ocurrir, pero ¿qué pasa cuando te resguardas detrás del periodismo para emitir este tipo de información que finalmente no está siendo contrastada? Es como una pregunta que me surge. Muchas gracias y me encantaría también tener una respuesta al respecto porque sí, yo también veo con bastante preocupación que eso pasa o que muchas veces no son tan transparentes también con cuál es su línea editorial, con de dónde viene su financiamiento y demás. Creo que ahí también tal vez hay un ejercicio incluso ciudadano, ¿no? De ser más críticos con respecto de ¿verdad? Cómo se está trabajando a nivel periodístico estos medios, cómo están trabajando los medios, aunque el desafío es lo que mencionás, a veces son muy masivos, entonces ya tienen un gran alcance y pelean, ¿no? En esa lucha de acceso a la información con otros medios que pueden ser más independientes o más locales y que finalmente sí están trabajando de manera más rigurosa. Entonces creo que ese es un desafío que tenemos de frente y particularmente en contextos cuando estamos en elecciones o en alguna crisis política, sociopolítica que se debe atender, y el acceso a información es importantísimo también. Entonces creo que es un desafío ahí a ver también, sí. No sé, en el Zoom no tenemos alguna preguntita, ¿no? Nada. Y acá yo creo que igual ya estamos como sobre el tiempo, pero bueno, les agradezco muchísimo a quienes nos están acompañando virtual, a quienes están aquí presencial. La verdad es que nuevamente para mí es muy importante como traer este tema relacionado al periodismo de investigación y al periodismo en general en este espacio de gobernanza de Internet, y me gustaría más adelante seguir viendo más paneles, más sesiones o más propuestas relacionadas con esto. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.